Bendito Padre, santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Te damos las gracias, mi Señor. Gracias porque un día más tú nos has reunido a escuchar tu palabra, Señor. Te damos las gracias por esto, pero te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a tener en nuestros hogares también el entendimiento y el discernimiento de tu palabra, porque nuestra alma necesita el alimento, Señor. Ese alimento que es tu preciosa palabra, alimento de vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Por eso ayúdanos, Padre, no solamente a los que estamos aquí, sino a los que escuchan después, mi Señor, y ven, Padre Santo, por YouTube, por Facebook, Padre. En el nombre de Jesús, sigas tú tocando almas, rescatando almas, mi Señor. Que este alimento de vida eterna, que es tu preciosa palabra, siga salvando, siga sanando, Padre. Siga restaurando, Padre precioso. Con el amor, ese amor tan grande que tú tienes hacia nosotros, Padre. Que eres justicia, que eres verdad, Padre bendito, Dios de la gloria, Dios fiel, que no puede negarse a sí mismo, Padre. Por eso llegue el entendimiento, Padre Santo, Padre amado, a todos aquellos, mi Señor, que quieran conocerte, Padre. Seas tú haciendo retroceder todas las tinieblas, Padre bendito, Dios de la gloria, dando la vista, mi Señor, a aquellos que necesitan ver tu luz, Padre, destapando los oídos espirituales, Señor, de todos aquellos que quieren escuchar tu palabra y ser salvos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ministra en esta hora, Señor, ministra liberación, ministra sanidad, Padre Santo, ministra restauración, ministra reconciliación para contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y habla con nosotros, Señor, que necesitamos de ti, Padre. Seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso nosotros atamos y amarramos nuestra carne, llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y te rogamos que aún sea tu Santo Espíritu ministrando en nosotros todo entendimiento y discernimiento, Señor, para que podamos poner por obra lo que tú vas a hablar hoy con nosotros, Señor, en nuestras preciosas vidas, Padre. Sabemos que son preciosas para ti, Padre bendito, Dios de la gloria, que aun cuando muchas veces nosotros menospreciamos nuestra vida y aun muchas veces hemos querido ponerle fin, Padre, tú nos has amado, tú nos has guardado, nos has rescatado, Padre, y para ti un alma, mi Señor, una sola, es preciosa, Padre bendito, Dios de la gloria, cuanto mucho más, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a tocar, estamos viendo lo que nos da Cristo. ¿Amén? Hoy vamos a especificarnos en algo, en lo que es el perdón primero que nos da Cristo. Amén. O sea, ese perdón de pecados, de las fallas, de los errores. Amén. Entonces vamos a ir primero que nada a Efesios 1:3. Vamos a comenzar a leer ahí. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Bendiciones espirituales en Cristo. Santo y poderoso Padre. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Vamos a ver lo que es el perdón. Teníamos una tarea que íbamos a hacer, una listita, amén. Eso es tema de cada uno. Ahora, después vamos a ver qué es lo que el Señor quiere con esa listita. En una de esas, el que no la hizo se anima a hacerla. Precioso el Señor, porque el Señor es el que nos quiere ayudar, amén, para que podamos ser realmente restaurados, para que podamos escudriñarnos a nosotros mismos, amén. Precioso el Señor, que podamos aprender también a conocer lo que hay dentro de nosotros. Precioso el Señor. Todos los dibujitos están allí si tú quieres. Y hay hojitas libres si tú quieres dibujar también. Bendito. ¿En cuál estás? Romano. Sigue más al final. Después de Gálatas, sigue Romanos, después está Corintios, Gálatas y después Efesios 1:3. Claro. Y después te mostramos cómo está la de Hugo. Una de esas te das idea tú para hacerle, porque eso se lo hicimos nosotros, le pusimos. Entonces es más, claro, es más fácil. Es más fácil para ubicarlo. La mía ya viene indizada. Igual, después que uno aprende a conocer la Biblia, la maneja para allá y para acá. ¿Eh? Antes cuando que me bautizaron en la iglesia católica, catequesis, bautizo, colegio. Entonces, claro, de tantos años de andar dentro de eso, yo me la conocía. Pero después uno ya abandona todo eso y... Claro, se olvida, pero es con el uso, con la práctica, amén, se vuelve a eso. Entonces vamos a leer ahí que dice bendiciones
espirituales en Cristo. Amén. O sea, las bendiciones que Cristo nos da, Él nos bendice en todos los aspectos de nuestra vida. Trabajo en todos los aspectos de nuestra vida. Pero lo más grande es espiritual, porque Dios es espíritu. Amén. Entonces dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es muy importante, ¿verdad? Lo que son las bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque hay una batalla en el campo espiritual que el ser humano no ve y no conoce. El único que nos defiende es Dios. Él ve todas las cosas. Por eso nosotros necesitamos estar unidos a Cristo. Y la pelea en nosotros mismos la hace nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu tiene que estar en contacto, en comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que nos guía en todas las cosas. Nuestro espíritu nos enseña a nosotros, nos inquieta, por ejemplo, en un momento estamos, la necesidad, tengo que ir a orar. Ni siquiera sé lo que voy a ir, pero voy a ir a orar. Y cuando nos ponemos de rodillas, el espíritu nuestro nos guía a pelear la batalla en oración por cosas que están sucediendo en el campo espiritual que nosotros no vemos, ¿sí? Muchas veces sufrimos ataques espirituales que no se ven, se sienten en nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos despertamos después de haber dormido toda la noche, pero parece que nos apalearon? No sabemos qué nos pasó, pero nos levantamos terribles, ni siquiera soñamos nada, pero nos levantamos terribles. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay una explicación científica? No, no la hay, es espiritual. Es espiritual, amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a pelear la batalla en el campo espiritual. Y Él nos bendice en el campo espiritual. Él nos da esas victorias, amén. Cuando nosotros creemos realmente y nos tomamos de todo lo que Cristo nos da. Dice ahí en el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto, o sea, a ver, nos está diciendo que Él ya sabía que hoy íbamos a estar acá los que estamos, que antes de nacer Él nos tenía escogidos, que nos amó más que cualquier otra persona. Lo dice ahí, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, antes de que hiciera el mundo, Él sabía el nombre que íbamos a tener, Él sabía lo que íbamos a pasar, ¿sí? Él sabía que íbamos a venir a Él. Él tenía marcadas todas las cosas, amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? O sea, Él nos escoge, nosotros tomamos o no. Él nos llama a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es ser santo y sin mancha? Ir poniendo por obra todo lo que vamos entendiendo. O sea, como en la escuela nos enseñan a que 1 más 1 es 2, lo aprendemos y lo aplicamos en nuestra vida, que todo lo que nosotros vamos entendiendo en la palabra de Dios, lo vamos poniendo en nuestra vida. Amén. Dicen 5, en amor, o sea, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, o sea que ya tenía preparado, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿sí? O sea, Él nos adopta siempre y cuando nosotros seamos obedientes, como dice, santos y sin mancha, amén. Según el puro afecto de su voluntad, o sea, no hay una razón, no es que seamos especiales, a Él le plació, ¿sí? Que darnos la oportunidad de tomarnos de Él. Dice en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos que entender, ¿verdad? Él nos perdona los pecados, pero esa frase como que suena repetitiva, quizás ni siquiera lo entendemos, pero cuando Él nos perdona los pecados, nos está liberando de una condenación, de una muerte eterna. Existe el cielo, existe el infierno. El cielo es lo que Él nos promete y el infierno, que también está en la Biblia y vamos a llegar a eso, es un lugar de tormento eterno donde los cuerpos son comidos por el gusano una y otra vez, donde hay fuego y azufre, donde dice que los cuerpos se queman y se regeneran y es un sufrimiento continuo, porque Él había determinado desde el comienzo que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces nosotros tenemos dos opciones. Él, por su gran amor y misericordia, nos rescata si nosotros nos tomamos de Él, de esa condenación. ¿Cómo? Perdonando nuestros pecados. Ya lo habíamos leído, amén, como el culto pasado, que allá en Hechos 17, 30 y 31 dice que Él
pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pasa por alto, pero Él nos llama a un arrepentimiento, amén. Y ahora después vamos a ir a ver de qué se tiene que arrepentir el hombre, o sea, no de qué, sino por qué. ¿Por qué? Si no le conocíamos, ¿por qué? Y está clarito y ahora lo vamos a ver en la palabra, amén. Pero vamos a leer de nuevo el 7, dice, ¿en quién, o sea, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Tenemos que entender que gracia tampoco no es una gracia, algo cómico, no, gracia es un regalo inmerecido, una gracia, es algo que no merecemos, o sea que de gratis Él nos regala el perdón de pecados. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿sí? O sea, el perdón de pecados y tomarnos de eso es sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, ¿cuál es la voluntad del Señor? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. El culto pasado también hablábamos de que en realidad el sacrificio de la cruz muchos lo ven como una derrota. Aún el mismo Papa llegó a decir que él no entendía por qué Cristo había sido crucificado y que era una terrible derrota. Cristo nos da una victoria enorme a cada uno de los que creen, ¿sí? Es una victoria para Él, tanto así que Dios lo resucita de los muertos, lo corona de toda gloria y le da toda autoridad. Por eso el nombre de Jesús es un nombre todopoderoso. Aun cuando viene un perro a morderte y tú le dices, en el nombre de Jesús, el perro se detiene. Y si no has probado, pruébalo. El perro se detiene, porque el nombre de Jesús tiene todo poder. ¿Sí? Hay un perro que me sale, lo voy a probar. Pruébelo con fe. Cuando vengo de la casa de la madrina de Máximo. En el nombre de Jesús, con toda fe, porque Él tiene toda autoridad. Toda autoridad. Amén. Tenemos que creer realmente en la autoridad de Cristo y la autoridad que Él nos delega a nosotros, que es lo que vamos a ir aprendiendo para poder realmente defendernos. Amén. Así que dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, toda autoridad es dada a Cristo luego de que Él vence en la cruz. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Iglesia no es el local, sino es cada uno de los que buscamos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Él es nuestra cabeza. Y si todo está puesto bajo los pies de Cristo, está bajo la iglesia. O sea, nosotros tenemos la autoridad si somos obedientes a Dios. Si todo lo que aprendemos lo ponemos por obra, tenemos la autoridad que Cristo nos delega. Tenemos que creer y tenemos que ponerla por obra, ¿amén? Porque de nada sirve decir yo tengo la autoridad pero no la ejerzo. No, tenemos que poner por obra, amén. Vamos a ir ahora vamos a ver Colosenses 1 del 9 al 14. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Colosenses 1, del 9 al 14 vamos a estar leyendo. Amén. Bendito el Señor. Santo el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. No quiero olvidarme porque es muy importante que también después leamos de qué nos tenemos que arrepentir o por qué nos tenemos que arrepentir. Amén. Bendito el Señor. Santo y poderoso Padre. Gloria a Dios. ¿Está después de Efesios? Sí, más al final. Dos más. Gloria a Dios. Está Filipenses y después Colosenses. Colosenses 1, 9. Dice ahí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? O sea, este es Pablo hablándole a los colosenses, él oraba para que ellos fueran llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la sabiduría y la inteligencia espiritual? Conocer la voluntad de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, no solamente conocer la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestras vidas, sino saber que Él pretende de mí. Porque el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es personal, ¿sí?
Yo puedo escuchar la palabra y escuchar la palabra. Si yo no oro y hablo con el Señor y hago mi relación con Dios en el nombre de Jesús, nunca voy a entender o a enterarme de lo que Él tiene para mí. ¿Está? Dice la palabra de Dios que el mejor pagador es Dios. Porque Él nos paga con un gozo precioso. Una cosa que nadie te la puede dar, que tampoco te la puede nadie explicar a menos que uno la sienta. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas y le damos lugar al Espíritu Santo que haga a través de nosotros, empezamos a ver la paga del Señor en nosotros, a sentirlo. ¿Sí? Es una fortaleza, es un gozo que el Señor nos da cada vez que nosotros le servimos, cada vez que nosotros logramos hablarle a alguien de Cristo. Lo tomen o no lo tomen, la obra es hecha. Nosotros tenemos que aprender a ver cuál es la voluntad del Señor. El Señor nos usa en la manera que Él quiere. A mí, en este momento, me usa para hablar la palabra de Dios. Y yo sí les puedo decir que con propiedad, que la paga del Señor es hermosa. No se las puedo explicar porque es algo que se siente. Entonces lo bueno está que cada uno se enfrasque en realmente orarle al Señor, saber qué Él quiere, o sea, no solamente poner la palabra por obra, que es lo principal, sino saber qué quiere Él de mí, porque Él tiene una misión para cada uno de nosotros, Él tiene predestinado ya las cosas que quiere hacer a través de nosotros, amén. Y es hermoso poder ayudar a personas, ¿sí?, cuando el Señor ya ha hecho una obra en nosotros, cuando el Señor ya ha ido sanando, ¿sí? Acordémonos de ese pasaje cuando Cristo aparece a sus discípulos. Después resucita y aparece a sus discípulos. Y no le creen. ¿Qué les muestra? Les muestra las manos, las llagas sanadas, porque no estaba chorreando sangre. Él murió en la cruz, pero resucitó. Les muestra las manos con cicatrices, imagino. La palabra no lo dice, pero tampoco dice que sea una herida abierta o sangrada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros mostramos a Cristo en nuestra vida? Con nuestras cicatrices, heridas sanadas, que podamos nosotros ser sanados realmente, y entonces ahí es cuando el Señor nos puede ayudar, nos puede usar para ayudar a otros, no que nosotros ayudemos a nadie, Él lo hace a través de nosotros, ¿verdad? Entonces está bueno que cada uno de nosotros empecemos a querer saber qué quiere Dios de mí, qué propósito tiene. Nosotros siempre pensamos que lo peor nos ha tocado vivir a nosotros, pero después en el correr de nuestras vidas vamos viendo que lo que nosotros vivimos al lado de otras personas es nada. Entonces siempre podemos volcar lo que nosotros aprendimos o cómo Cristo hizo en nuestras vidas en otras personas, ¿sí? Y ahí nosotros somos retribuidos por el Señor de gracia. Amén. Así que dice ahí, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. O sea, es ahí cuando dice llevando fruto en toda buena obra. O sea, nosotros no somos buenos. La mayoría de las cosas que nosotros queremos emprender nos salen al revés, nos salen mal. Pero cuando emprendemos lo que el Señor quiere, aunque a veces no queremos hacerlo, ahí es cuando las cosas comienzan a salir bien, porque esa es la voluntad del Señor. Amén. Dice ahí, para que andéis como es digno del Señor. O sea, que agradándole en todo. Por eso tenemos que hablar con Él, para que Él nos enseñe qué no le gusta, qué es lo que no le gusta de nosotros, qué es lo que no le gusta que nosotros hagamos. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, pero no con el poder nuestro. Nosotros no tenemos poder, no, o sea, el diablo tiene autoridad aún sobre nosotros si nosotros no estamos en Cristo. Tenemos que entender que todo lo que hemos vivido hasta el momento que venimos a Cristo, estamos bajo el dominio del diablo. Por eso nos va como nos va. Por eso estamos como estamos y venimos como venimos. Dios nos guarda, pero no puede obrar en nuestra vida si nosotros no le damos lugar. El diablo no le importa si le damos permiso o no. Él se mete. Hasta que Cristo llega a nuestra vida. Cuando Cristo llega a nuestra vida, el diablo, si nosotros somos obedientes, se tiene que mantener a raya. Porque Cristo tiene todo poder y autoridad. Cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón y decidimos seguirlo a Él,
hemos aceptado que Cristo nos compró a precio de sangre y le pertenecemos a Cristo, no al diablo. Entonces, si a mí me pertenece esto, yo lo dejo tocar de quien yo quiero. Y Cristo no va a dejar que el diablo nos toque, a menos que sea una prueba. Y como hablábamos cuando estábamos cantando las alabanzas, pruebas, luchas vamos a tener, pero siempre sabemos que la victoria está ahí. Y que Dios no nos va a hacer pasar algo que no soportemos. ¿Tá? Aunque muchas veces nosotros hemos dicho, no doy más, Dios nos da la fuerza. Amén. Entonces, ese es el poder en Cristo. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. No sé si tenemos paciencia. Muchas veces no tenemos paciencia. No tenemos paciencia para soportar lo que estamos pasando. No tenemos paciencia para que nos respondan, para que nos contesten, ¿verdad? Pero ahí dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces la fuerza del Señor que nos da, paciencia. Y cuando nosotros le pedimos al Señor paciencia, el Señor no viene y nos da paciencia, nos da prueba. Para que a través de esa prueba se forje la paciencia en nosotros. Amén. Entonces, si nosotros no logramos llegar a la paciencia, vamos a seguir teniendo pruebas. Es como en la escuela. Nos ponen una prueba y si nos sale mal, nos ponen otra prueba. Y si seguimos mal, repetimos el año. Exactamente lo mismo acá. Si nosotros no obtenemos la paciencia y poder descansar en Dios sabiendo que nosotros embarramos todo, pero Dios hace todas las cosas perfectas, seguimos con las pruebas. Cuando logramos llegar a la paciencia, el Señor nos da unos momentos de refrigerio y después nos manda más pruebas. Amén. Así que dice ahí, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, o sea, el Señor mira lo que nos pide, que aun cuando estemos mal, en pruebas, en luchas, sea con gozo. ¿Sí? Por eso es bueno siempre tener un corito para cantar en las batallas. Un corito que sea nuestro caballito de batalla, digamos, ¿no? Algo que nos aprendamos, algo que inventemos. ¿Cómo? Un caballo. Como un caballo. Como un caballo, sí. Pero algo que nos ayude a salir. ¿Estamos tristes? En vez de llorar, cantamos. Porque al diablo no le gusta que cantemos. Y a Dios le encanta que le cantemos, aunque desentonemos, no importa. A él le gusta que... Entonces cuando estamos tristes, cantamos. Y derrotamos al diablo y adoramos al Señor, Él nos da la victoria. Esto es como el mundo del revés, ¿verdad? Cuando estamos ahí afuera, estamos tristes, lloramos y lloramos. Y a veces nos sentimos un poquito mejor, pero al rato seguimos igual. Acá no. Nosotros no le damos de ganar al diablo. Como Sebastián pega, yo cuando llora sí pega. Bueno, y tienes que orar por él también. Tenemos que orar por Sebastián, ¿sí? Así que dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Él nos libró del diablo. Las potestades de las tinieblas es todo lo que se mueve, que no vemos y que nos afecta. Esas son las potestades de las tinieblas. De repente estamos bien y de repente estamos tristes. ¿Qué pasó? El diablo o los espíritus inmundos nos tiran una flechita con un pensamiento triste, con angustia, y nosotros, tontos, le damos lugar a esa flechita en vez de ponernos a cantar y derrotar al diablo. ¿Ah? La batalla es así de sencilla. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Vamos a ver de qué nosotros nos tenemos que arrepentir, porque el Señor nos perdona siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Es diferente al perdón que nosotros tenemos que dar. Y después vamos a ir a ese otro perdón que es más difícil. El Señor nos perdona si nos arrepentimos. Amén. Vamos a ir a Romanos 1, 18. Es para atrás. Ahí va. Romanos 1, 18. Está enseguida de Hechos. Y antes de Corintios. Pero si perdemos en la batalla, No pierdes. No pierdes. Nunca pierdes. Porque Cristo es todopoderoso y victorioso. Entonces nosotros estamos con el más fuerte.
Cuando nosotros cantamos no perdemos, pierde el diablo. Pierde el diablo. Nosotros cantamos al Señor una canción y el Señor enseguida nos alivia el corazón. Pero yo no sé cantar. Inventa una. Inventa una canción para el Señor. Después pídele al Señor que te enseña canciones el Señor. Dice ahí en Romanos 1:18, la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No sé si entendieron, pero por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos maravillado frente a un atardecer? ¿Cuánto nos gusta pararnos enfrente al mar y admirar las olas, el viento, las aves? ¿Eso no lo hizo Dios? ¿Eso no lo hizo Dios? La perfección de nuestros hijos cuando nacen hermosos, bellos, que tienen todo simétrico, todo creado. Dios no nos puso la nariz acá atrás, nos puso adelante. Todo tiene una razón. ¿Eso no lo hizo Dios? Todo lo hizo perfecto. Y lo conocemos desde que nacemos. Nos maravillamos con la naturaleza. ¿Quién lo hizo? Adoramos una rosa hermosa. ¿Quién la hizo? Todo eso lo hizo Dios. Y nosotros no le creímos. No le adoramos. Nos maravillamos de la naturaleza. Gloria a Dios. Me alegro mucho. Sigue así. Amén. O sea, lo dice acá. Todo lo que es manifiesto de la creación, todo lo hizo Él perfecto. ¿Se dan cuenta que tenemos cada uno una huella digital diferente y nos reconocen por ella? ¿Entiende? O sea, Él hizo todas las cosas perfectas. No hay una creación del hombre que pueda igualar lo que Dios hizo. Y no hay una explicación del hombre. Hay teorías de cómo pasó esto o aquello, pero Dios es veraz, ¿sí? Y nos hace ver y sentir. Y nosotros nunca le creímos. Desde chiquitos lo conocemos. Amén. Y eso es lo que nos dice el Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Toda la creación está delante de nosotros y a disposición nuestra. Dice, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí? ¿Quién pegó las estrellas en el cielo? ¿Quién les puso la distancia? ¿No? ¿Por qué el mar no se desborda? ¿Cuántas veces escuchamos que la tierra está tanto por bajo el nivel del mar o el mar está a un nivel más alto que la tierra? Pero nosotros no vemos que el mar se desborde. ¿Por qué no? Yo creo en Dios y a todos. Me alegro. ¿Por qué no vemos que las aguas se desborden? ¿Hay una explicación científica? Inventan esto, inventan aquello, pero realmente Yo no invento cosas. ¿podría alguien que no fuera Dios crear todas esas perfecciones? ¿De dónde viene el viento? ¿De dónde viene el viento? Si usted no pudo apreciar todas las cosas que Dios hizo, le hacen Job allá por creo que del 38 en adelante, cuando Dios mismo le reclama a Job y le habla a Job mostrándole todo lo que Él ha creado. Los animales, la perfección de los animales, el carácter de cada animal. Y nosotros nos maravillamos de la naturaleza. ¿Quién la hizo? Nosotros no creímos en Dios. Teníamos todo eso por delante. No adoramos al Creador, adoramos las cosas creadas. Yo quiero De Dios y eso amo a Dios. me alegro. De eso es lo que nosotros tenemos que arrepentirnos. De no habernos tomado de Dios teniendo todo por delante de nosotros. ¿Sí? Yo amo a Dios. Amén, hay que amarlo mucho al Señor. Amén. Vamos a mirar ahora en Lucas 3:3. Lucas. Precioso el Señor. Lucas 3:3. Lucas 3:3. Amén. No, Nicodemo no. ¿Podemos, Lucas? No, estás en Juan. Juan, sí. Sí. Juan Lucas. Amén, amén, amén.
Amén. Es la predicación de Juan el Bautista. ¿Tá? Dice, y él fue, o sea, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, en aquel entonces se bautizaban para que fueran perdonados sus pecados, para que Cristo pudiera entrar a sus vidas. Cristo no había muerto, no había vencido en la cruz. Hoy nosotros nos arrepentimos y Cristo perdona nuestros pecados, nos libera. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Él nos perdona los pecados, nos libera. Nos libera. Por eso nosotros no podemos culparnos. Cristo nos perdona, nosotros no podemos culparnos. Él nos perdonó, somos libres. Si viene culpa a mi mente de algo que yo hice, ese no es Dios. Ese es el diablo. Porque la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Entonces nos arrepentimos, Cristo nos perdona. Pasa el tiempo y vuelve algo, ay, porque yo hice aquello. Ese es el diablo, tratando de hacerme sentir culpable. Cristo me perdonó. Entonces rechazamos ese pensamiento, llevamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Se lo decimos, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo y me pongo a cantar lo que me salga, o me pongo a decirle, gloria a Dios, precioso Señor, tú me liberaste, y derrotamos al diablo. No tenemos que darle lugar al diablo, Él siempre va a estar atormentándonos. Cristo perdona nuestros pecados y se lleva la culpa. Nos perdonó, nosotros no podemos culparnos. Muchas veces nuestras culpas, porque no hice esto, porque podía haber hecho aquello, Él nos perdonó, Él sabe todas las cosas. Nosotros le damos lugar al diablo culpándonos a nosotros mismos. Amén. Vamos a mirar en Lucas, ahí mismo, 24, 47. Bendito el Señor. Yo no creo en el diablo, soy de Dios. Tienes que creer en el diablo, porque cuando nosotros tenemos un enemigo, tenemos que conocerlo para vencerlo también. 24, 47. Después vamos a aprender todas las cosas del diablo para pelear la batalla y como soldados tener la victoria. 24, 47. Dice, y que se predicase en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, el único que nos puede librar de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados, es Cristo. Cristo, no hay nadie más. Hemos acudido a veces a psicólogos, a psiquiatras, amigos, y lloramos un rato, pero no somos libres. Él nos ofrece esa libertad, el perdón de nuestros pecados, rompe las cadenas y rompe las ataduras. ¿Por qué? El diablo con la culpabilidad, mientras nosotros no nos tomamos de Cristo, nos atormenta. O sea, vamos a ver, mientras nosotros no nos tomamos del perdón de los pecados que nos da Cristo, el diablo tiene de dónde zarandearnos. Mete su mano y sacude nuestra vida a su antojo, porque nosotros no nos tomamos de Cristo. Cuando nosotros recibimos el perdón que Cristo nos da, el diablo no nos puede tocar, porque Cristo nos liberó. Por eso nosotros tenemos que resistir cuando el diablo viene con la culpabilidad sobre nosotros. ¿Tá? Vámonos a Hechos 10:42. Es necesario que podamos entender realmente el perdón que Cristo nos da, porque después Él demanda de nosotros. Amén. Hechos 10, 42 y 43. Bendito el Señor. Santo, dice ahí, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, este es Cristo. Cristo nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. ¿Qué quiere decir que Él es juez de vivos y muertos? Toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Amén. Toda rodilla. Los que buscan de Él y los que no buscan de Él. Nosotros nos doblamos hoy delante de Cristo,
reverenciándolo, adorándole, pidiéndole, rogándole. Hay personas en plena soberbia ahí afuera que no quieren arrodillarse delante de Cristo. Nosotros tenemos que tener misericordia de ellos, porque todos van a ser juzgados delante de Cristo. Todos van a ser juzgados. Por eso nosotros, y es lo que vamos apuntando, tenemos que perdonar, porque es Cristo el que juzga, no nosotros. ¿Está? Ya vamos a llegar a eso. Vámonos a seguir un poquito ahí. En Hechos 26, precioso el Señor. Gloria a Dios. Santo y poderoso Padre. Gloria a Dios. 26, 12. Acá Pablo relata su conversión. Pablo, acordémonos, era Saulo de Tarso, un hombre que creía en Dios, en la ley antigua de Dios, era religioso, o sea, sumamente trataba de cumplir todas las cosas. Entonces él pensaba que Cristo no pertenecía a Dios, por lo tanto perseguía a todos los cristianos, los mataba, los encarcelaba, era feroz, mataba a todos los cristianos, amén. Entonces dice, ocupado en esto iba yo a Damasco, o sea, iba persiguiendo cristianos, a matarlos, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, todo el pueblo judío de antes estaba abocado a exterminar a los cristianos, porque ellos creían en Dios, pero nunca reconocieron a Cristo, como lo hablábamos el culto pasado, porque no fue un rey de palacio, no fue un rey de dinero, sino que fue humilde, ¿está? Los judíos no lo reconocieron, entonces daban cartas de recomendación para ir a perseguir y a matar a los cristianos. Dice, cuando a mediodía, oh rey, él está hablando al rey, le está contando, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, todos cayeron del caballo, todos los que iban, pero solo Pablo oyó la voz. Dice, oí una voz, no oímos, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, coces son patadas, ¿no? Contra el aguijón, contra un clavo. Dura cosa te es darle patadas a un clavo. Te estás hiriendo a ti mismo, te estás matando a ti mismo. Amén. Este era Cristo hablándole a Saulo. Fíjense en el amor de Cristo, ¿sí? Le estaba hablando a una persona que estaba persiguiendo a los que creían en él y los mataba. Él les estaba hablando, ¿sí? Y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? O sea, a Dios le plació tomar a este hombre que era un asesino de cristianos. Era un asesino, pero ¿sabes lo que hizo Cristo? ¿Qué? Lo hizo un hombre bueno que amaba a Jesús y que empezó a hablarle a las personas para que pudieran conocer a Cristo y salvarse y obtener el perdón de pecado. ¿Sí? Por eso Pablo es el que escribe la gran mayoría de todos los libros que están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Las cartas, las epístolas que envía a las iglesias que él fue fundando, ¿sí? Porque se dedicó, entregó la vida completamente a Cristo, porque entendió y comprendió quién era Cristo. Pero más allá de eso, ¿por qué? Porque Cristo lo perdonó. ¿Qué le perdonó? O sea, le dio el entendimiento de lo que él estaba haciendo y lo perdonó. Pablo le creyó ese perdón de pecado y puso por obra lo que el Señor tenía preparado para él, ¿sí? Entonces, Dios nos llama y nos deja un testimonio aquí en este hombre perverso, podríamos decir, terrible, implacable, ¿sí? Mataron a pedradas a Esteban, lo relata en el libro de Hechos, allí por el 7, el 8,
Lo mataron con piedras hasta que lo mataron. Y él estaba ahí, consentía porque era cristiano. ¿Sí? Porque iban todo en contra del cristianismo, hasta que entiende y conoce a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que no importa lo que hayamos hecho, Cristo nos perdona. Pero, no importa lo que hayan hecho los de afuera, si se arrepienten, Cristo los perdona y los cambia. ¿Sí? Por eso Dios nos llama a tener misericordia. Cristo nos deja pisadas a seguir y Cristo perdonó aún a Saulo, que estaba matando a los que él amaba, que estaba matando a los que le servían. Él lo amó y lo perdonó. ¿Sí? Vamos a ver cómo Cristo, como dice que Cristo nos deja pisada. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:21. Precioso el Señor. Vamos a empezar desde el 20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, esto es a Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. O sea, Cristo nos dice caminó sin pecado y aún así tomó nuestros pecados, pagó precio por nuestros pecados. Nos perdonó, pero dice que nos deja pisada. Por lo cual Él sí nos exige que nosotros perdonemos. Nosotros tenemos que arrepentirlo de no habernos tomado de Cristo. Él nos perdona nuestros pecados, pero después tenemos que aprender a perdonar. Y nos exige que perdonemos, y nos ayuda y nos enseña. Entonces ahora vamos a pasar de hablar de lo que es el perdón de Dios, en el cual nosotros tenemos que arrepentirnos para obtener ese perdón de pecados, a aprender cómo nosotros tenemos que perdonar a los que no se arrepienten. Amén. Es una tarea difícil, pero dice Dios que Él nos dejó las pisadas y dice la palabra de Dios que no hay cosa que no podamos lograr con Cristo. Amén. Sí tenemos que entender una cosa. Si cuando Cristo nos perdona nuestros pecados, nosotros somos libres, cuando nosotros perdonamos, somos más libres todavía. Y a la vez estamos beneficiando a aquellas personas a las cuales perdonamos. Y lo vamos a aprender también. ¿Tá? Vamos a ir a Mateo 6:12. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre, precioso el Señor, santo y poderoso. Mateo 6:12. Alabado sea su nombre. Santo el Señor. Bendito Padre, gloria a Dios. Sí, la última parte, el Padre Nuestro comienza, dice Jesús y la oración. En el 6:5, pero nosotros vamos a leer desde el 12. Amén. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos no sabemos el Padre Nuestro, la gran mayoría de memoria lo sabemos. De memoria. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, nosotros le pedimos perdón al Señor de las cosas que cometemos a diario, de nuestras fallas, nuestros errores. Pero dice, como nosotros también perdonamos, o sea que nosotros tenemos que perdonar. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros ofendemos a Dios cada día. Cristo nos perdona nuestros pecados hasta que venimos a Él. Y después vamos tratando de hacer su voluntad. Pero siempre estamos metiendo la pata, siempre viene algún mal pensamiento, alguna cosa viene a nosotros. Nos enojamos a veces. Tenemos que pedirle el perdón al Señor por esas fallas. Pero ahora el Señor nos dice que esas cosas Él las perdona si nosotros perdonamos. ¿Tá? Entonces, para tener el perdón completo de Cristo, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Amén. A perdonar. Para ser libres nosotros y para ayudar también a las demás personas, ¿sí? Porque todas aquellas cosas que nosotros no perdonamos de otras personas son contadas como pecados para ellos delante del Señor. Nosotros le retenemos ese pecado. Si nosotros le perdonamos, el Señor ese se los perdona. Igual van a ser condenados si no vienen a Cristo, pero ese se los perdona porque nosotros los perdonamos. ¿Sí? Entonces está en nosotros aprender a perdonar, dejar que el Señor nos enseñe. No es fácil, es un proceso, pero hay que querer. Si nosotros queremos, el Señor lo hace. Amén. Vamos a un pasaje más. Y esto va para otro culto porque es algo largo. Vamos a leer Lucas 6, 27, 38 y después vamos a... Lucas 6, 27 hasta el 38. Y después vamos a retomar el culto que viene ahí también. Lucas 6, 27, vamos a comenzar. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Dice, el subtítulo dice, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. La regla de oro es algo fundamental, o sea, el secreto del éxito, digamos, es la regla de oro, ¿no? Por ejemplo, la regla de oro para que un bizcochuelo no se te aplaste es no golpear la puerta del horno, no sé, miles de cosas. Esa es la regla de oro. Ahora vamos a ver la regla de oro de poder amar a, dice, enemigos. A nuestros enemigos tenemos que amar. Amén. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice ahí en el 37, no juzguéis y no seréis juzgados. Y después vamos a seguir, pero dice no juzguéis. ¿Cuántas veces nosotros nos encolerizamos con las personas? Nos molesta la actitud, nos molesta la reacción. Ahora yo pregunto, ¿ustedes conocen el comienzo de la vida de esa persona? ¿Ustedes conocen qué es lo que ha pasado esa persona? ¿Por qué es así? ¿Qué lo llevó a actuar así? Cuando nosotros explotamos, tenemos una justificación para nosotros mismos. Sí, yo exploté, pero ¿por qué? Ellos también tienen la suya. Cada uno tiene una causa. Cada uno llega a ser y a explotar y a actuar de una manera por alguna razón. Entonces ahí nos dice el Señor, no juzgues. No juzgues porque tú no conoces. Cristo es el único que juzga a los vivos y a los muertos, el único. Nosotros no podemos saber qué hay detrás de ellos. ¿Sí? Y nosotros no nos justificamos a nosotros mismos. Nosotros le pedimos perdón y nos tomamos del perdón de Cristo y Él nos justifica a nosotros. Por eso llega el momento en el cual nosotros no explotamos, no reventamos, nuestro carácter es dócil, podemos dejarlo todo en las manos del Señor, podemos soportar cosas
como personas que nos alcen la voz y luego ellas mismas, por nuestra actitud apacible, terminan disculpándose o reconociendo que estuvieron mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos mantuvimos implacables y quizás con nuestra mente, Señor, haz la obra tú. Ahora, si la persona nos levantó la voz y nosotros le respondemos o le paramos el carro, como se dice en el mundo, la persona, ¿no? Pero en una de esas, esa misma persona que explota y nos grita, en algún momento va a venir y va a saber que nosotros lo podemos escuchar. Y a eso es lo que nos llama Cristo, a seguir sus pisadas, a estar preparados para poder recibir a aquellos que nos destratan, que nos tratan mal, ¿sí? No dejando que nos basuren, porque Cristo pelea la batalla por nosotros, pero sí demostrándole que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Con toda mansedumbre nos podemos hacer respetar de la misma manera, sin exaltarnos, sin explotar. Y eso Dios es el que lo hace, amén. Así que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si nosotros aprendemos a dar amor, vamos a recibir amor. Si nosotros aprendemos a dar perdón, vamos a recibir perdón. No solamente de las personas de ahí, porque también les fallamos, sino de allá arriba. ¿Amén? Entonces, todo lo que nosotros hacemos vuelve a nosotros como una paga del Señor. Ahora, nuestro trabajo es aprender a perdonar y querer. O sea, es una decisión personal, como lo leíamos en la definición y en la explicación de lo que es perdonar. Una definición y explicación totalmente mundana porque es de Wikipedia. Pero aún el mundo sabe lo que es perdonar. Y perdonar es liberar, dar algo que no se merece. Porque en el mundo perdonamos muchas veces y no hay arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo es aprender a perdonar. La lista en la cual nosotros hicimos es para que nosotros realmente nos presentemos delante del Señor con esa lista y nos analicemos. Que podamos contarle al Señor, yo tengo mi listita acá, porque también la hice. Presentamos al Señor, tomemos un nombre, el que más nos duele. Presentémonos al Señor con ese nombre y probemos de contarle al Señor todo lo que nos pasó con esa persona. Y analícese qué siente, a ver si realmente perdonó. Muchas veces le preguntamos al Señor, Señor, o le decimos, yo ya perdoné, estoy libre. ¿Estamos? Dice, si no perdonamos, no nos perdona el Señor. Tenemos que perdonar porque queremos ser libres. Entonces, tome un nombre a la vez y presente al Señor todo lo que esa persona le hizo, ¿sí? Y analice si realmente perdonó. Y obviamente, cuando nosotros realmente perdonamos cosas, no nos acordamos. Ya no nos acordamos. Y de algunas cosas sí nos vamos a acordar porque han marcado nuestra vida. Son hechos, pero cuando le relatemos al Señor, vamos a tener paz. No vamos a sentir contrariedad, ni angustia, ni tristeza, nada malo, nada feo, porque sí perdonamos. Pero entonces ahí nosotros vamos viendo, ¿perdonamos o no perdonamos? Y lo más probable es que de la lista de nombres que hayamos puesto, la gran mayoría no la hayamos perdonado. ¿Está? Entonces nos toca contarle al Señor todo lo que pasó, todo lo que nos hirió, todo lo que sentimos y pedirle que Él nos ayude a perdonar, que Él nos sane y nos dé entendimiento y aún nos ponga amor hacia esa persona, porque leímos que hay que amar a nuestros enemigos, ¿sí? Porque hoy son nuestros enemigos, pero no sabemos si el Señor no los trae a su presencia, ¿sí? Imagínese que esa persona que le destrozó la vida cae del caballo como este Saulo, se arrepiente, el Señor lo perdona, lo hace una nueva criatura y él se va al cielo y usted se pierde porque no lo pudo perdonar. ¿Le parece justo? Pero es así. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. Porque además, cuando nosotros no perdonamos, le estamos dando de ganar a nuestro enemigo, porque Él tiene donde meter la mano. Cuando nosotros logramos liberarnos de todo eso, entonces el enemigo ahí no nos puede tocar, ¿sí? Cuando nosotros le entregamos al Señor toda nuestra experiencia con esa persona, es cuando el Señor empieza a poner bálsamo en nuestras heridas.
a darnos entendimiento. Y quizás hasta a veces nos deje ver, por ejemplo, como el amigo de Max y Sebastián, nos deje saber cómo es su vida, qué le ha tocado pasar, y capaz que hasta realmente llegamos a sentir compasión de esa persona por todo lo que le ha tocado, ¿verdad? Pero entonces, esta es nuestra tarea. Cada nombre presentarlo al Señor y analizarnos a nosotros mismos para tener la certeza si perdonamos, porque nos estamos jugando la salvación y la vida eterna. Amén. Si le surgen más nombres, sígalos agregando a la lista. Siempre es bueno estarse analizando y saber si realmente somos libres, si realmente perdonamos. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tu amor es tan grande, Padre. Tú aún, mi Señor, nos exhortas, nos hablas, mi Señor. Nos muestras, Padre, todas las cosas que hay dentro de nuestro corazón, Padre Santo bendito. Gracias, mi Señor. Sigas tú obrando, ayúdanos, mi Señor. Hoy tú nos hablas del perdón, mi Señor. Es fácil aceptar tu perdón, Padre, pero ayúdanos realmente a arrepentirnos para tenerlo completo, para ser libres, mi Señor. Ayúdanos a tomarnos de todo lo que tú nos das. Ayúdanos a aprender a tomar toda potestad de la autoridad que tú nos das, Padre Santo, la autoridad que tú nos delegas, Padre, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Pero ayúdanos también para que nuestros corazones sean sanos, Señor, agradables a ti, Padre, libres de todo rencor, odio, dolor, Padre Santo bendito, que podamos realmente perdonarnos y ser libres, Padre, para estar en tus manos, Señor, y que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Padre, creo que de todas las cosas que tú nos exiges, el perdón es la más difícil, pero sabemos que no estamos solos, Señor, porque lo dice tu palabra, que tú estarás con nosotros hasta el último día de nuestra vida si nosotros te buscamos, Señor. Sabemos que tú no nos pones una prueba, una lucha que no podamos resistir, ni ninguna tentación tampoco que no podamos soportar, porque con cada prueba, lucha o tentación tú nos das la salida, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso y victorioso, Señor, y dice tu preciosa palabra que en tus manos, mi Señor, somos más que vencedores, Padre. Por eso desde ya te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos ayudarás a sanar nuestro corazón, Señor, y a ser libres completamente, Señor. Y aún, Padre, bendice desde ya, Señor, a cada una de las personas que están en nuestra lista, Señor. Ayúdanos a escudriñarnos a conciencia, Señor, nuestro corazoncito para saber si realmente hemos perdonado, y todo aquello que no hayamos perdonado, ayúdanos tú, Señor, para que podamos perdonar, Señor, para que podamos, Padre Santo bendito, ser libres y aún a ser libres, Padre, como tú nos seguirás enseñando, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios.